Suponga que usted tuvo programado una salida de terreno para llevar a cabo una medición de distancia t entre dos puntos, que además implica trabajo con un plano topográfico. Producto de esa medición, usted determinó que los dos puntos se encuentran a una distancia en el terreno de 10.000 metros y ahora necesita calcular a qué distancia P se encuentran en el plano, considerando una escala de 1 a 10.000, donde usted que sabe sobre el tema considera la relación T es igual a E por P. Bueno, valide que E no sea 0 para que no se indefina. Bien, como vamos a calcular P, la E pasa dividiendo, por lo tanto va a quedar la relación P igual a T dividido en E. ¿Ya? Por eso el mensaje. Debido a esa situación, se ha visto la necesidad de automatizar por medio de un programa computacional los cálculos de la distancia P entre dos puntos dada una escala y una distancia T. Ya cualquiera. Estos datos simplemente nos van a servir para comprobar. La idea es que resolvamos el caso general y no particular con estos datos solamente. ¿Ya? Entonces, previo al desarrollo de dicho programa, se le solicita que diseñe un algoritmo en pseudo-lenguaje para dar solución al problema. Bien, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, colocamos un nombre a nuestro algoritmo, por ejemplo, cálculo distancia P. Bien, y bueno, lo primero, recuérdense siempre la declaración de las variables. ¿Qué variables vamos a necesitar para este problema? Revisemos. Bueno, todo lo que sean valores que puedan cambiar. Por ejemplo, ¿qué puede cambiar? La distancia t entre dos puntos, puede ser cualquiera, ¿no? La distancia p entre dos puntos en el plano, que puede ser cualquiera, y la escala e también puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, perdón. Luego entonces, t, e y p van a ser valores que los vamos a definir en este caso como real. ¿Bien? Por lo tanto, ahora vamos a definir los tres componentes del proceso computacional. ¿Cuál sería la entrada en el problema? Bien, si revisamos, lo que necesitamos como entrada acá, dado que lo que nosotros necesitamos calcular es la distancia P, serían la distancia T, ¿no es cierto?, en el terreno y la escala E. Entonces, eso es lo que le vamos a pedir al usuario. Bien, por lo tanto, dado que es eso lo que necesitamos solicitar, vamos a generar ahora los respectivos mensajes. ¿Ya? Entonces, el primer mensajito que nosotros vamos a colocar acá va a ser con el escribir para solicitarle al usuario, es decir, la persona que va a utilizar el programa, que indique la distancia en el terreno, es decir, t, ¿ya? Punto espacio. Bien, y luego de eso entonces viene el leer. ¿Qué vamos a leer entonces, por lo tanto? T. Bien, lo siguiente que tenemos que solicitar al usuario es la escala, ¿no? Entonces colocamos indique, perdón, aquí se me cerraron las comillas, indique entonces la escala E. Ya, estamos suponiendo acá que estamos trabajando todo en la misma unidad, si no, diría las unidades correspondientes. Ya, y lo mismo que en el ejercicio anterior, como aquí queremos validar que la E no sea 0, nosotros vamos a tener que hacer eso, porque no sabemos cuántas veces el usuario se puede equivocar. Por lo tanto, entonces vamos a tener que colocar con un repetir, nuevamente. Ya, repetir entonces, y aquí colocamos un mensajito, indique. Entonces, era esto. Bien, entonces lo que vamos a hacer es colocar esto que había dejado arriba, perdón. Entonces, si quieren lo pueden cortar o lo pueden eliminar, como ustedes quieran. Ya, ¿verdad que eso es lo que iba en el ciclo acá? Indique la escala E. Bien, ahí dentro del ciclo tenía que estar. Entonces acá leemos E. Bien. Y aquí entonces tenemos que someter a evaluación ese valor que ingresó el usuario, porque no sabemos si es correcto o no. Entonces, es básicamente preguntar acá, si lo quieren lo pueden colocar entre paréntesis o no, no es obligatorio el paréntesis en Psign. Si es igual a 0, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a colocar escribir. El valor no es válido, ingrese otro. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. El valor no es válido, ingrese otro. ¿Bien? Y acá entonces, el si no, no lo vamos a requerir, pues esto que es una condición simple. ¿Ya? Y el hasta que, acuérdese que vamos a repetir mientras la condición sea
falsa. ¿Y cuál es la condición falsa en este caso? Que E sea distinto de 0. ¿Ya? Mientras el valor sea distinto de 0, entonces... O sea, cuando el valor sea distinto de 0, vamos a salir del ciclo. Cuando el valor sea 0, vamos a estar repitiendo. ¿Bien? Así de simple es. Y por lo tanto, luego viene ahora el proceso. Una vez que tenemos validado eso, solicitamos los datos del usuario, viene el cálculo, a asignar. ¿Qué hacemos entonces en asignar acá? A la variable p mayúscula, perdón, le asignamos t dividido en e. ¿Bien? Entonces luego la salida, eso no es un simple cálculo, muy cortito este ejercicio. ¿Ya? Y luego, entonces, ¿cuál sería el mensaje para el usuario de salida o resultado? Sería la distancia p entre los puntos es, dos puntos, coma, y entonces colocamos P mayúscula. ¿Bien? Entonces, de esa manera completamos. ¿Qué hacemos ahora? Si les parece, comprobamos los datos con los que teníamos aquí en el enunciado. ¿Bien? Entonces ejecutamos. ¿Cuál es la distancia en el terreno? Ahí lo dice, 10.000 metros. Entonces escribimos acá 10.000. La escala, 1 a 10.000. Si aquí nos aparece explícito otra unidad, tenemos que asumir que son metros. Entonces la escala serían 10.000. ¿Bien? Por lo tanto, la distancia P entre los puntos es 1. Ahí está. ¿Bien? Entonces ahí hizo el cálculo y nos dice que es 1. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos falta ahora? Bueno, probemos entonces finalmente con datos que hagan que nuestro programa pueda fallar. Por ejemplo, el 25.000, la escala, intencionalmente colocó 0. Mire, el valor no es válido, ingrese otro. Entonces, si ingreso nuevamente 0, ¿se da cuenta? Como yo no sé cuántas veces voy a ingresar 0, por eso tengo que ocupar un repetir hasta. ¿Ya? Hasta que yo ingrese un valor acá distinto. Por ejemplo, ingreso acá la escala de 20.000, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí dice, la distancia entre los puntos es 1.25. ¿Bien? Entonces de esa manera resolvimos el problema. No se olvide guardar el archivo, ¿no es cierto? Colocamos acá como por ejemplo cálculo distancia P y lo guarda ahí en alguna parte para que le cambie el nombre. ¿Bien? Listo. Eso sería en este video.